Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática. Hoy tenemos la oportunidad de estudiar la lección número 11 y lleva como título La misión en favor de los no alcanzados. Y esta es la parte número 2. Quédese conmigo porque ya casi iniciamos. Ya estamos de regreso. Vamos a iniciar con una oración. Padre de amor, muchas gracias te damos por darnos nuevamente la oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos, Señor, como siempre, suplicarte tu bendición y la unción del Espíritu Santo para poder discernir lo que allí en la lección y en tu palabra tienes para esta semana. Padre, te queremos suplicar el perdón de nuestros pecados y ayúdanos a hacer conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a repasar el texto para memorizar. Se encuentra en Mateo capítulo 15 y versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Allí lo tiene en su pantalla. Entonces Jesús respondió: Mujer, grande es tu fe. Se ha hecho como quieres. Y su hija quedó sana desde esa hora. Después de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, ellos resolvieron irse a esconder. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado nos da vergüenza, hace que huyamos de nuestra realidad y de nuestra incapacidad de poder salvarnos de allí. Pero Dios en su infinito amor se acercó a donde estaba Adán y Eva y le hace la pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? Dios sí sabía dónde estaba físicamente y espiritualmente Adán, pero esa pregunta iba más para reflexión de Adán acerca de su necesidad actual después de haber desobedecido. Dios estaba buscando de nuevo al hombre a pesar de haber fallado, de haber desobedecido. Eso demuestra la misericordia de Dios, el amor que tiene Dios para con nosotros. Y allí esa pregunta, ¿dónde estás tú?, es la que anda haciendo el Espíritu Santo a todos los corazones extraviados, a todos los corazones que no encuentran paz, que no encuentran gozo real, permanente, la paz del cielo. ¿Dónde estás tú? Estoy perdido de la respuesta, porque realmente puedo estar aquí, pero me siento perdido. Y necesito de ese nuevo enlace, ese reencuentro con mi Creador. Y ahí el Espíritu Santo los lleva a Cristo para Cristo hacer ese ministerio de reconciliación entre Dios y nosotros, y así que nuestro corazón sea sanado, no sentirnos más perdidos. Y también lo vemos en Apocalipsis 14, el mensaje de Apocalipsis 14, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Antes de esa declaración, dice que el Evangelio eterno se debe predicar a todas las naciones. El Evangelio son las buenas nuevas. Las buenas nuevas es decirle a los seres humanos: ya no estás perdido, ya no tienes que sentirte solo en este mundo, ya ese vacío en el corazón que no encontraba sosiego por ninguna parte, ahora puede ser llenado por la paz del cielo. ¿Dónde estás tú? Es el mensaje del Evangelio también, pues lo que viene es dar una respuesta. Cristo es lo que todos necesitamos. Durante esta semana vamos a continuar estudiando y llevando ese mensaje para que esa pregunta sea respondida por los no alcanzados. Y según la Organización de Naciones Unidas, el 58% de los habitantes de este planeta estamos viviendo en ciudades, en zonas urbanas, cada vez más pobladas. Uno ve cómo para solventar esto, pues hacen edificaciones verticales en la ciudad para ocupar allí los espacios posibles. Y así como Jonás fue llamado a ir a una ciudad poblada como fue Nínive, una ciudad bastante conglomerada, allí pues era un tráfico de comercio importante de la zona, pues nosotros también tenemos ese llamado. Jonás no aceptó al principio, decidió huir a otro lugar, pero después retomó la misión, y ese también va a ser nuestro llamado. Muchas veces podemos quizá desistir, buscar nuestro propio interés, o tal vez desechar algún tipo de población, pues vemos que no hay un interés en las cosas de Dios, pero al conversar con las personas
y presentar un mensaje de esperanza en esas ciudades que, aunque viven las personas muy cerca unas de otras, muchas ni se hablan, no conversan, hay soledad. En las personas viviendo en una población tan densa, las personas experimentan soledad. Y allí es donde viene la pregunta, ¿dónde estás tú? Bueno, aquí estoy en medio de una ciudad, muchas personas alrededor mío, pero me siento solo. Es una realidad de muchas personas y la misión de la iglesia justamente es acompañar a estas personas con un mensaje de esperanza y que sean parte de esos no alcanzados que el Señor quiere justamente alcanzar. Bueno, durante esta semana vamos a analizar también cómo Cristo se acercó a estas ciudades que eran paganas. No estuvo únicamente allí en Judea, en Jerusalén, sino que aparte de salir a Samaria, que tenía algún tipo de conocimiento de Dios, dado la tradición, también buscó otras ciudades y aquí vemos como Tiro y Sidón son ejemplos de estas ciudades y vamos a extraer lecciones a partir de ellas. En el capítulo 14 del libro de Mateo encontramos también cómo Cristo decide no quedarse en Judea, Jerusalén, Galilea, sino más bien alejarse a ciudades paganas. Mateo capítulo 14, versículo 34 dice, terminada la travesía, es decir, en los lugares donde Jesús frecuentaba con los judíos, vinieron a tierra de Genezaret. Y en el versículo 21 del capítulo 15 dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esta tierra es en Líbano o actualmente es cerca de Beirut. Es una tierra costera. Allí siempre había sido una tierra pagana. No era tierra de judíos, era tierra de los sidonios, de las personas de Tiro. Y allí los llevó Cristo a los discípulos, a lugares paganos. Interesante cómo Cristo llevó a estos discípulos a unos lugares que había una influencia de adoración a otros dioses. Pues la enseñanza para los discípulos es Dios no hace acepción de personas y es necesario que el mensaje de la salvación llegue no solo a judíos, sino también a gentiles. Así que Cristo no restó fuerza en también dirigirse a estas zonas que eran alejadas de Jerusalén para llevar el mensaje de salvación, las buenas nuevas, la esperanza a otras personas. Quería enseñarle a los discípulos a prepararse para que ese mensaje pudiera llegar a todos los grupos de personas, incluyendo a los urbanitas, que es básicamente las personas que viven en las ciudades. Y allí estas ciudades como Ciro y Tiro son ciudades costeras para los comerciantes muy frecuentadas, hay bastante población, el comercio ahí es importante, pero Jesús decidió y quiso llevar a sus discípulos hasta estas zonas para que otras personas que no eran judíos, que no tenían esa cultura o sociedad o religión judeo, cristiana también, estando Cristo allí, pero diferente completamente las costumbres religiosas. Allí también quiso ir Cristo. En Jueces capítulo 3, versículos 1 al 6, encontramos cómo Dios menciona pueblos paganos que fueron parte del aprendizaje del pueblo de Israel, pues fueron puestos a prueba los israelitas conforme a las costumbres y a lo que Dios les había pedido que hicieran, en contraste con estas ciudades paganas. Siempre ellos se vieron en dificultades porque los hijos de los israelitas se casaban con las hijas de los pueblos como los cananeos, los sidonios, todos ellos tenían siempre sus costumbres y allí pues el pueblo de una u otra forma se veía mezclado y eso siempre fue una prueba que en algunas ocasiones el pueblo se mantuvo apartado, pero que en otras sí cayó en el pecado de la idolatría porque se entremezclaron entre los pueblos. Así que estos pueblos fueron prueba también para el pueblo de Israel, fueron enemigos espirituales
por decirlo de una mejor forma, pero así el pueblo siempre se vio en algún tema de involucramiento, precisamente cuando se entremezclaban las familias y se seguían las costumbres más bien idólatras en lugar contrario, como que era la tendencia. Por eso Dios dice, no se mezclen así porque va a haber siempre una influencia muy fuerte del otro lado. También vemos como el rey Hiram, rey de Tiro, cuando tuvo una relación de amistad con Salomón, allí él escuchó que Salomón iba a construir un templo que había prometido. El rey David no pudo construirlo por tanta guerra en la que él se vio involucrado, pero allí el rey de Tiro estuvo dispuesto a contribuir en esta situación acerca de construir el templo, pero en esas mismas relaciones el rey Salomón, aún así en su sabiduría, cayó primero en mezclarse con las mujeres, las damas de estos pueblos, y también él siguió otros dioses basado en las costumbres de quienes eran sus esposas, sus concubinas, y él falló grandemente en este aspecto. Dice que incluso ya de edad avanzada, su corazón no fue como el de su padre David, porque fue entregado a la idolatría, inclusive ya con una edad avanzada. También vemos como en el versículo 1 Reyes capítulo 11, versículo 5, dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Vemos aquí como Astoret es la diosa de los sidonios y vemos como en Jueces en Primera Reyes capítulo 5, versículo al 1, Hiram, que es el rey de Tiro, tenía las mismas costumbres religiosas que los sidonios, los mismos dioses en particular, y aquí vemos que hubo una influencia importante de estas relaciones comerciales, generó también pues un impacto en Salomón con respecto a sus decisiones espirituales. A pesar de que había una influencia del paganismo histórica en el pueblo de Israel y que eso había afectado mucho la espiritualidad, inclusive la claridad de la llegada del Mesías, y el pueblo había caído esclavo por sus decisiones malas con respecto a seguir a Dios únicamente. Vemos como Jesús entiende que eso pues ha afectado al pueblo durante mucho tiempo, pero no excluye a quienes parece que fueron parte de esos errores del pueblo de Israel, como los sidonios y las personas de Tiro, para también incluirlos en el proceso de salvación, en el mensaje de las buenas nuevas. No los excluyó a pesar de que influyeron negativamente en el pueblo de Israel y que afectaron posiblemente la visión de los mismos judíos acerca del Mesías por todas estas situaciones de esclavitud, de haber seguido otros dioses. Jesús no quiso excluirlos, no los excluyó de ninguna forma, más bien le indicó a los discípulos que fuesen a la zona de Tiro y Sidón para que predicaran el mensaje de las buenas nuevas a las personas que estaban allí. A pesar de los obstáculos que puedan significar ir a estas ciudades, es importante nunca como iglesia, especialmente iglesia mundial y los obreros que se envían allí, siempre buscar evangelizar todas estas ciudades que no tienen costumbres ninguna acerca de judío-cristianas, pero que allí siempre van a haber personas que van a estar atentas a escuchar un mensaje nuevo, un mensaje de salvación, como el que Cristo llevó allí a Sidón y a Tiro con sus discípulos. En Mateo capítulo 9, de los versículos 35 al 38, vemos cómo Cristo recorría todas las ciudades y aldeas. Enseñaba en las sinagogas de ellos y predicaba el evangelio del reino. También sanaba toda enfermedad, toda dolencia del pueblo. Y al ver toda esa multitud de personas en esas ciudades, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen un pastor. Entonces,
Así Cristo al ver esto dijo en el versículo 37 a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y es necesario, el 38 dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies para hacer ese trabajo. Era mucha la gente que Cristo estaba viendo desamparada y eran pocos allí él con sus discípulos para tantas personas, humanamente imposible en el entendido del esfuerzo humano. Así que Dios, aquí como el Señor de la mies, le tenemos que rogar para que siempre proporcione, hermanos, corazones dispuestos, pies que puedan ir hasta donde están todas estas personas. Y en Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25, entendemos, especialmente en el versículo 25, cómo las multitudes seguían a Jesús y provenían de Galilea, de Decápolis, que es 10 ciudades del estado. También al este de Jerusalén estaba Judea, al sur, y también Samaria. Faltaba aquí lo que menciona al otro lado del Jordán, ¿no? ¿Qué faltaba? ¿Qué región faltaba allí? Bueno, la región costera de Tiro y Sidón, parte de Fenicia, el Líbano, todas estas ciudades costeras junto al mar Mediterráneo, y también al noreste estaba Galilea. Vemos cómo Jesús fue a esta zona. Personas empezaron a seguirle basado en la enseñanza de que allí había un maestro que predicaba buenas nuevas, que sanaba a los enfermos, y pues estas personas de estas regiones, personas con fe, decidieron venir hasta donde estaba el maestro, pero después el maestro decidió ir donde estaban ellos al ver esa respuesta que tenían estas personas que no eran judías y que estaban abrazando el mensaje del Evangelio. Y pues este viaje hacia la región de Tiro y Sidón fue uno de los viajes misioneros transculturales que hizo Cristo con sus discípulos para que ellos entendieran, primeramente para que el mensaje llegara a estas personas, pero también para que los discípulos entendieran que era necesario salir más allá, que ese reino que él predicaba no era un reino político allí para los judíos que iban a gobernar y iban a doblegar tal vez hasta otras naciones, sino que era un mensaje espiritual que debía trascender las barreras culturales y religiosas que allí se presentaban en el entorno de Cristo. Vamos a leer el deseado de todas las gentes, página 365, dice así: después de su encuentro con los fariseos, Jesús se retiró de Capernaum y cruzando Galilea, se fue a la región de colinas en los confines de Fenicia. Mirando hacia el oeste podía ver dispersas por las llanuras que se extendían abajo las antiguas ciudades de Tiro y Sidón, con sus templos paganos, sus magníficos palacios y emporios de comercio, y los puertos llenos de barco. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a la gente a ver lo pues poco útiles que son en sí esos logros humanos que son importantes para el desarrollo de la sociedad, pero que necesitamos llenar el vacío del corazón, necesitamos pensar y actuar también en favor de lo espiritual, porque todas esas cosas son pasajeras? Así Cristo veía estas ciudades a lo lejos, pero aunque estuvieran desarrolladas, comercio y demás, habían personas que necesitaban encontrar la salvación. Sabían que pues no tenían una plenitud en su vida, en su ser. Necesitaban de un Salvador, y allí Cristo pues vio la mies que era mucha y rogó junto con los discípulos para que el Padre proporcionara también muchos obreros. Cuando Jesús fue a la zona de Tiro y de Sidón con sus discípulos, dice el Evangelio según San Marcos capítulo 7 del 24 al 30, que entraron en una casa y no querían que nadie supiese que ellos estaban allí, pero no pudieron esconderse, no pudo pasar desapercibido esto, pues hubo una mujer que había escuchado acerca de Jesús y
tenía un problema bien grande. Una hija de ella tenía un espíritu inmundo que la atormentaba. Entonces, al escuchar que Jesús estaba allí, vino y se postró a los pies de Cristo. Reconoció acerca de quién estaba allí. Marcos da un detalle que Mateo, capítulo 15, el 21 al 28, no da, y es su nacionalidad. Dice que ella era griega y también sirofenicia de nación. Quiere decir que era de Siria, de Fenicia, tenía costumbres griegas y vivía cerca de Tiro y de Sidón. Es decir, no era nada, para nada hebrea, para nada judía. Sin embargo, una necesidad y su fe le movieron a ir donde el Salvador. Y entonces le rogaba en clamor que echase fuera de su hija al demonio que la atormentaba. Aquí Cristo, conociendo el corazón de la mujer, pudo haber actuado como lo hizo en otras ocasiones con otras personas que se le acercaban haciendo este ruego, y Cristo, viendo su corazón, actuaba conforme a la fe de la persona. Pero aquí Cristo hizo algo adicional, pues en el versículo 27 de Marcos capítulo 7 dice, deja primero que sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cuando Jesús dijo esto, y al notar que ellos entraron en una casa y no querían que nadie supieran que estaban allí, yo puedo interpretar que la casa de la persona donde ellos entraron eran judíos, tenían algún arraigo con el pueblo hebreo, pues está diciendo que primero él está ahí para atender a los hijos en términos como del pueblo. Pero al decir que ella era como el perrillo que iba a recibir las migajas, entonces era pues, de otra nación, de otras costumbres, de otras culturas, que primero era necesario atender a los que estaban allí. Entonces ella no se conformó con esa respuesta, dado la necesidad que tenía, su insistencia y de saber que Jesús le podía resolver ese problema. Entonces ella respondió en el versículo 28, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Para ella era suficiente una migaja del Salvador para obtener la sanidad, la salvación de su hija, así como aquella mujer con solo tocar el manto del maestro creía que podía ser sanada de aquel flujo, parecía interminable, de su enfermedad. Esta mujer dijo, con solo un poquito, una migajita, yo sé que puedo obtener lo que yo necesito para mi hija. Eso fue un acto de fe para Cristo, pero también los discípulos vieron la insistencia y vieron entonces cómo el poder de Dios podía ser también dado a esta mujer en su necesidad. El versículo 29 dice, entonces les dijo, por esta palabra ve, es decir, por lo que ella mencionó allí, por haberse disminuido al punto de ser considerado pues menor que los demás, los que estaban allí, la casa, todo su entorno. Yo soy menor, no importa, pero deme una migaja de lo que usted me puede ofrecer. Yo con eso estoy segura que tengo suficiente. Entonces, por esa palabra dice, el demonio ha salido de tu hija. Es decir, en ese mismo instante, la hija no estaba allí, eh, y ese milagro se pudo concretar por la palabra de ella y por el poder de Dios. Y cuando entonces esta mujer llegó a su casa, no sabemos la distancia, cuánto tomó o demás, dice que halló que el demonio ya había salido, su hija había sido sanada y ella estaba acostada en la cama ya con paz en su corazón. Esta enseñanza es muy importante porque allí, como podemos entender, Jesús estaba en un entorno en el cual eran personas judías, personas que estaban afuera de la zona de Jerusalén y de Judea, estaban en Tiro y Sidón, pero el pueblo de Israel estaba esparcido por muchos lugares. Así, por ejemplo, vemos como en las fiestas de el Pentecostés, allí cuando se celebraba la Pascua, llegaban de muchos lugares los judíos. Bueno, aquí también Cristo llegó a la zona de Tiro y Sidón, pero se encontró con esta mujer que tenía costumbres meramente paganas. Ella era una mujer griega, no tenía por qué tener necesariamente todo el conocimiento de lo que tenían los judíos, pero sabía que ahí estaba Jesús y era reconocido como el Mesías, y muchos pues así lo aclamaban. Entonces
para esta mujer llegó la salvación a su casa, llegó la salvación por medio de este encuentro con el Salvador. Entonces, esta historia, mis queridos hermanos, la encontramos también en Mateo. Se entiende que en Mateo y Marcos eran dos tipos de audiencias diferentes. En Mateo era una audiencia más judía, más hebrea, y en Marcos una audiencia más hacia los gentiles. Por eso hace una referencia acerca de la nacionalidad de esta mujer, indicando que no importaba si pertenecía a alguna nación diferente, si tenía alguna costumbre diferente, lo importante era acercarse a Cristo, al Mesías, a esa promesa también que se extendía a los gentiles. Es muy importante poder entonces dimensionar que la salvación siempre va a estar al alcance de cualquier cultura, de cualquier pueblo, de cualquier lengua. Lo importante es acercarse al Señor con un corazón sincero y pues siempre vamos a tener necesidades y Dios también las puede atender por medio de sus riquezas en Cristo Jesús. El deseo de todas las gentes en página 366 dice así, allí lo tiene en su pantalla. Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer. Recibió a esa representante de una raza despreciada como lo habrían recibido los judíos. Con ello quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso tal, evidenciando en su recepción de la mujer y de la manera compasiva con la que quería que ellos tratasen una angustia tal, según lo manifestó en la subsiguiente concesión de lo que por ella había pedido. Él endejó a él, deseado a toda la gente, es página 366. Entonces vemos cómo Cristo quería darles una enseñanza a sus discípulos de cómo tratar a las personas, básicamente en contraste con lo que hacían los judíos, y a su vez también demostrar que las personas tenían fe, y eso era muy importante para agradar a Dios, porque de pronto pues nos llenamos de solo conocimiento, eh, hasta muchas veces podemos despreciar a alguien por sentir esa superioridad de conocimiento, de posición religiosa, qué sé yo, y la fe de una persona puede ser de más agrado que todo nuestro conocimiento hacia Dios, porque recuerde que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando yo veo estas personas que se acercaban a Jesús con poco, con poca trayectoria, si podemos decirlo así, de costumbres judías o judío-cristianas, y lo único que tenían era una necesidad muy grande en su corazón de encontrarse con el Mesías, con un Salvador, con un problema, y llegaban con esa seguridad de que Dios les iba a resolver ese problema. Yo reflexiono mucho en eso, porque muchas veces uno pone en duda, aún así con todo el conocimiento, y no actúa en conformidad con ese conocimiento, con lo que la palabra le alimenta a uno. La fe debe ser uno más consistente en eso. Esta mujer pues es un gran ejemplo para todos nosotros. En 1 Juan capítulo 2, versículo 2, el texto nos dice que Cristo es la propiciación para nuestros pecados, y no solamente para los nuestros, sino también para los de todo el mundo. Aquí estaba hablando Juan, que era un hebreo, un judío que vivía, conoció a Cristo. Él está hablando como judío, pero también está diciendo no solo para nosotros, no solo para nuestro pueblo, sino también para los de todo el mundo. Esa es la gran bendición. Cristo murió por nuestros pecados, pero no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ahora, el paso es que la persona sepa eso, ¿no? Porque si no sabe, ¿cómo lo va a aceptar? Pero una vez que lo sepa, que llegue al conocimiento de Cristo y aceptar esa verdad tan bonita, tan preciosa, que es un Salvador. Y esta mujer allí lo conoció. Me imagino que cuando llegó a su zona allá era griega, de Sirofenicia, cuando llegó a su zona, dio testimonio acerca de lo que había sucedido, y allí pues algunas personas pudieron haber conocido también del Señor por esto, este acto de fe que ella tuvo, que fue impactante incluso allí para los discípulos. Hay una pregunta que hace la lección del miércoles: ¿qué impedía a los judíos ir a naciones como la de Tiro y de Sidón a dar el conocimiento del Dios verdadero?
a sanar enfermos, a sacar demonios, como lo hizo Cristo. ¿Por qué tuvo que ir Cristo con los discípulos a llevar el conocimiento de Dios y de las buenas nuevas? Bueno, la respuesta puede ser simple: el orgullo. Los judíos, los rabinos, los fariseos que presenta la palabra en el Nuevo Testamento, tenían un sentimiento de superioridad sobre los gentiles. Creían que ellos eran superiores en todas las formas. Dios les había dado un conocimiento para que ese conocimiento fuera impartido a otras personas, a otros pueblos, pero se lo reservaban así con un enfoque superior y menospreciando a las demás personas. Así que entonces ese nacionalismo, ese orgullo le generaba prejuicios y cegaban su corazón con respecto a la enseñanza que ellos como nación privilegiada, porque Dios los escogió para dar el conocimiento de Dios, se lo reservaban para sí mismo, y muchos perecían por la negligencia o el poco actuar de estas personas, de estos líderes. Más bien se lo reservaban para sí, o cuando dice la palabra que cuando evangelizaban a alguien le ponían un montón de cargas y hacían de eso pues casi que más bien una maldición. En Tito capítulo 2 versículo 13 hay una bendita esperanza que todos estamos aguardando, los que conocemos a Cristo, y los que conocerán a Cristo aguardarán esa bendita y bienaventurada esperanza, que es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa esperanza hay que llevarla a las demás personas. En Hechos capítulo 10, versículos 9 al 16, 28, 34 y 35, encontramos la historia como Pedro en algún momento pues, del día sintió hambre, sintió ganas de comer, y entonces le vino una visión. Esa visión fue un manto lleno de animales inmundos que estaban prohibidos por el Levítico, el libro de Levíticos, para ser consumo, especialmente el pueblo judío, pues ellos tenían ese conocimiento. Y allí entonces hay una voz que le ordena a Pedro: Pedro, mata y come. Pedro, en su forma de pensar, en sus costumbres y demás, y bajo la instrucción del libro Levítico, responde claramente: no, yo no voy a matar y comer esto, pues yo nunca he comido alimento de esta índole, impuro, ¿sí? Entonces, aquí Pedro hace una declaración pues apropiada en el entendido de que pues no está bien comer eso, pero el enfoque o la enseñanza era diferente. El enfoque que al final él reconoce a sí mismo, pues él iba a encontrarse con un gentil para conversar acerca del Evangelio y de Jesús. Dios le estaba abriendo el entendimiento para que él no despreciara ese encuentro, y a todas las personas, pues Pedro especialmente tenía algunas reservas, cosa que Pablo no tenía. Pablo era el apóstol de los gentiles, Pedro era reservado, actuaba inclusive de forma diferente cuando estaba con judíos o gentiles, pues él se reservaba y tenía pues tal vez alguna reputación que él quería guardar o demás, o algunos prejuicios. Pero entonces aquí, bajo esta visión, Dios lo que quiere enseñarle es que Dios no tiene acepción de personas. ¿Hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga? Es una pregunta que hace Jesús en Lucas capítulo 18, versículo 8. Y esa pregunta puede decirse que nos la está haciendo a nosotros, porque estamos viviendo en los últimos tiempos, en los últimos momentos de la historia de este planeta. Como los discípulos actuales de Cristo, tenemos que tener una respuesta, creo yo, afirmativa a esa pregunta. Sí, hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando venga por segunda vez. Cuando Jesús caminó en la tierra, vemos muchos ejemplos de personas que tuvieron una fe grande, la cual le fue recompensada con el milagro que ellos esperaban. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Se lo dijo a un hombre que no necesariamente era judío. Dice también en el centurión con respecto a este hombre: y como creíste,
te sea hecho, y y su criado fue sanado en aquella misma hora. En un acto de fe, este hombre obtuvo ese milagro que estaba esperando. También vemos como en el capítulo 9 de Mateo, versículo 2, sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de los amigos, la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, casi que pongo yo entre comillas, tus amigos tienen una gran fe y tus pecados te son perdonados porque también creíste en venir hasta mi presencia. Y allí vemos como una gran multitud de personas le seguían, tenían fe en el Maestro, tenían fe en que Jesús era el Hijo de Dios y que venía también a salvarles. Y Marcos capítulo 2 versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La misma historia que acabamos de repasar, solo que en el libro de Marcos y Lucas, capítulo 18 al 35, vemos también como un ciego que estaba sentado junto al camino, mendigando, reconoció quién era el que pasaba por allí, por su voz, por quienes alrededor de él le decían, y pues buscó: hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos estos hermosos pasajes de estos hombres, también mujeres que tuvieron una gran fe, que es la fe, aquello que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo que definitivamente la ciencia no puede explicar, más que el razonamiento tampoco. Es algo que el Espíritu Santo también pone en nuestro pensamiento para creer en Dios, creer que existe, porque así también Dios galardona. Cada uno de estos personajes no eran necesariamente judíos, aunque vemos también cómo la falta de fe por ejemplo, la tierra donde nació Jesús, Nazaret, su incredulidad acerca de quién era ese hombre, pues le conocían su familia: no es este el hijo del carpintero, hijo de María. ¿Cómo es que ahora se proclama Mesías y profeta y hace milagros? Bueno, esa incredulidad de su pueblo propiamente hacía que allí Jesús no pudiese actuar. Imagínense, Jesús no podía actuar en un lugar donde no había fe. Por eso esos milagros no se realizaron en su tierra natal, porque allí las personas no creían en Jesús, y entonces esa incredulidad les condenó pues a una oscuridad, a no ver esos milagros que se realizaban en otras ciudades, habiendo también allí, por supuesto, enfermos, personas con problemas que pudieron haber sido sanadas solo por no tener la fe que otras personas profesaron en algún momento. También vemos, mis queridos, como en Mateo capítulo 17, versículo 17, Jesús llama la atención y dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, respecto a un milagro que debía realizarse allí. Jesús les llama la atención a sus discípulos porque les hacía falta fe, les hacía falta ejercer lo que pues él mismo les estaba enseñando, para que otras personas salieran beneficiadas de los milagros de Dios. Debemos ir con humildad a las ciudades como lo hizo Jesús, hermanos, buscando a aquellos que cuando se les presenta la verdad, responderán con una fe salvífica en Jesús. Quizá usted y yo menospreciamos en algún momento o disminuimos el impacto de la palabra porque algún prejuicio, alguna idea preconcebida acerca de un lugar, de las personas, desechamos, por ende, que pues no, allí no, ¿verdad? Y así, pues Cristo les quiso enseñar eso también a los discípulos. ¿Por qué no iban allí a esos lugares de Tiro y Sidón los judíos antes, si ellos también sabían que tenían un conocimiento que debían de compartir? Bueno, por un orgullo, como lo mencionamos anteriormente, no querían compartir el conocimiento de Dios hacia el pueblo de Israel, que fue privilegiado en ese aspecto, pero sin ningún mérito. Fue Dios quien, estando en esclavitud, decidió sacarlos de allí y darles sus leyes, darles sus mandamientos, las ceremonias que apuntaban a un conocimiento pleno de Cristo. Allí mismo, incluso los mismos judíos, muchos de ellos rechazaron el mensaje. ¿Cómo iban a compartirlo con alguien más si su corazón estaba cerrado en no recibir
palabra, porque siempre el corazón hay que disponerlo, hay que pedirle a Dios que seamos sensibles a su voz y de esa forma, pues el mensaje sí puede calar en nosotros y llevarlo hacia otras personas que, bueno, como he mencionado, la iglesia, especialmente nosotros en nuestro entorno, tenemos un entorno judeocristiano, quiere decir que pues las enseñanzas de las religiones a nuestro alrededor normalmente practican el cristianismo, entonces no es algo extraño en realidad para nosotros como cultura en nuestro país, pero sí lo es para muchas otras personas en otras culturas, conocen otro tipo de adoración a dioses completamente diferentes al Dios de Israel y ellos pues tienen fe, por supuesto, no todos en sí, pero hay personas que tienen fe, es una fe que desean creer, pero también, pues, su único entorno es lo que les muestra, su cultura es lo que les muestra, y por eso el mensaje de salvación tiene que llegar allí, el mensaje de Cristo, especialmente el Evangelio de Cristo. Vamos a orar para finalizar. Señor, te damos muchas gracias por darnos nuevamente la oportunidad de estudiar tu palabra y también de ampliar este conocimiento acerca de quienes te necesitan conocer de Jesucristo, de la salvación, personas que pues, han crecido en entornos diferentes al nuestro, pero que tienen fe. Y eso es muy importante, es sumamente importante para el conocimiento de la palabra, para crecer espiritualmente y para recibir bendiciones poderosas de lo alto. Te agradecemos el habernos acompañado en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.